Hola queridos amigos de Clave 7. Bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Hoy volvemos a mi tierra Galicia y nos vamos a la provincia de Pontevedra para hablar de la Casa de la Peste en Agodela, Augas Santas, Cotobade, obviamente como os decía en Pontevedra. Agodela es un lugar de la parroquia de Augas Santas perteneciente al concello de Cotobade. Se localiza en una ladera del valle que forma el río Barbeira, que hace frontera con Alhama. Esta pequeña población aislada mantiene tan solo dos casas habitadas y semi-restauradas. El resto de las edificaciones que se encuentran muy cerquita se encuentran completamente abandonadas. Se trata de construcciones del siglo XVIII que probablemente fueron habitadas hasta la década de los años 30 del siglo XX. Para llegar hasta ellas basta con descender un precioso carreiro, que llega hasta el conjunto de casas envueltas por un espeso bosque autóctono de carballos y castaños. Además de las dos casas habitadas, forma el conjunto, aunque más separadas de estas, cinco casas, tres hórreos y un peto. Bueno, comentaros que antes os dije carreiro, carreiro es un caminito rural y un peto es un peto de ánimas. Son, pues eso, como pequeñas capillitas dedicadas a los difuntos, muy típico en Galicia y en Portugal. A Casa da Peste está situada en Agodela, en la parroquia de Aguasantas, en Cercedo, Cotobade. Un pueblo deshabitado, pero por el que es habitual el paseo de curiosos y caminantes, ya que junto a Casa da Peste hay una ruta de senderismo. A Casa da Peste son, en realidad, dos construcciones en ruinas repletas de verde, que aunque es probable que en su pasado fueran independientes, ahora forman un conjunto. En su interior empedrado lucen arcos de medio punto que confirman la buena fama de los canteiros locales. También los hórreos, las laleiras y los huecos del palomar en el fallado son muestra de la arquitectura gallega, y a pesar de encontrarse restos de una habitabilidad no muy lejana, el año 1721 está marcado sobre un dintel y un gran roble reside dentro de a Casa da Peste. Muchas son las historias que se oyen sobre estas casas, pero la forja y el hierro que enrejan las ventanas bajas alimentan la leyenda más sonada y que da nombre a Casa da Peste. Cuenta que este era un lugar donde se recluyó a personas infectadas por la peste bubónica del siglo XIV, la cual terminó con la familia que vivía en la Casa da Peste. La primera casa está envuelta entre la espesura de una silveira y en ella se puede adivinar un pequeño hórreo. Destaca los huecos del palomar que se encuentran sobre una de las paredes de la casa y que pertenece al fallano. Aún existen muestras de una habitabilidad reciente, como lo demuestran los cables y contadores de electricidad existentes junto a ella. Por detrás de esta podremos adivinar las ruinas de otra más. Si seguimos un poco más veremos las casas que nos ocupan. Se tratan de dos edificaciones rectangulares de considerables dimensiones que tenían planta baja, piso y fallado. Las dos casas tienen hórreo, aunque el de la primera de ellas se encuentra casi arruinado completamente. Junto a esta primera casa tenemos la segunda y sin duda la más interesante. Es la conocida como a Casa da Peste. En ella destaca sobre lo demás la presencia de un pórtico formado por dos impresionantes arcos de medio punto creados probablemente por canteiros locales, ya que es bien sabida la fama de estos en estas tierras. Como ejemplo tenemos al José Cerviño, creador del cruceiro de Io, que nació en la misma parroquia de Aguas Santas. Una fecha escrita sobre un dintel parece indicarnos la época de construcción de la casa. Es el año 1721. La casa amenaza derrumbe, por lo que no se aconseja la entrada en esta para prevenir posibles accidentes. De todas formas, lo más destacado podrá verse desde la entrada de esta casa. Merece la pena ver también las viejas lareiras y los huecos en las paredes. Un viejo carballo preside el conjunto principal de la Casa da Peste. Sí, lo sé, os estáis preguntando, queridos amigos de Clave 7, ¿por qué a Casa da Peste?
No está claro el porqué de este nombre de la Casa da Peste. Se dice que el lugar fue refugio de cuarentena para personas infectadas por la bacteria Yersinia pestis, causante de la peste, enfermedad que produjo millones de muertes en los siglos pasados. La enfermedad se transmitía a causa de la pulga de la rata, Xenophila cheopis, quien después de succionar la sangre del roedor, este era contagiado, por lo que no sería difícil después el paso de la enfermedad a los humanos, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones higiénicas de los siglos anteriores. Y hete aquí la cuestión. Una de las últimas epidemias en Galicia fue precisamente durante el primer tercio del siglo XVIII, casualmente contemporánea a la construcción de la casa. Y esta, queridos amigos, es la historia de la Casa da Peste, un lugar realmente inquietante y misterioso. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Y como siempre, a mí me podéis encontrar en los siguientes blogs. En el blog misteriosdeantonioceniza.blogspot.com, en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog Misterios, Leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6te.net. Y como no, en dos programas que codirijo como son Marín y Ceniza Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. También en mi propio programa que dirijo y presento y que se llama Ceniza da Morte Podcast. Y como siempre, antes de terminar, mandar un fuerte abrazo al director y presentador Fernando Álvarez, a Josefín y al resto de mis compañeros y compañeras. Y como no, a ustedes, queridos amigos de Clave 7. Y nosotros nos vemos en el siguiente programa.